La Biblia es un libro espiritual y al comenzar a leerla te enfrentas a la realidad del mundo espiritual. Lo sorprendente es que hay creyentes que no creen en el mundo espiritual, lo cual es muy cuestionable, por decirlo menos, porque la Biblia dice explícitamente en Juan 4:24 que Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu, entonces debe habitar en el mundo espiritual. En el mundo espiritual también hay otros espíritus, tanto buenos como malos. Encontramos allí a los ángeles santos con sus diferentes jerarquías, así como a los espíritus malignos y demoníacos con sus respectivas jerarquías. Lucas 11:24-26. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso y al no encontrarlo decide regresar a su antigua morada. Al volver, encuentra el lugar limpio y decorado. Entonces reúne a 7 espíritus más malvados que él y entran para habitar allí. El estado final de ese hombre es peor que el primero. La atmósfera y el espíritu que encontrarás en la Biblia son cruciales para comprender la realidad espiritual. Encontrar un casino en comparación con la atmósfera que hallarás en una iglesia durante la alabanza y la adoración son 2 atmósferas completamente diferentes. Y nosotros, como creyentes, debemos comprender esto. Lo mismo puede decirse de los hogares de las personas. La atmósfera en tu hogar puede ser totalmente diferente a la de la casa de tu vecino debido a lo que ocurre en ambos hogares. Puedes tener al Espíritu Santo y a los ángeles santos ocupando tu hogar, o puedes tener espíritus impuros ocupándolo. Es aquí donde escuchamos sobre las experiencias de personas con casas embrujadas, donde escuchan pasos en sus hogares y ruidos extraños. Sin embargo, la decisión de qué espíritu estará en nuestro hogar es nuestra. Esto no solo es válido para el hogar, sino también para nosotros como individuos. Una de las preguntas más comunes que hemos estado recibiendo es cómo entran los demonios, cómo obtienen acceso a los seres humanos y a los hogares. Vamos a analizar 3 de las puertas que utilizan. Lo que necesitamos saber acerca de los demonios es que buscan los momentos más débiles de nuestras vidas para aprovecharse de nosotros. Hay varias maneras en que esto puede ocurrir. Puertas por las cuales el diablo puede acceder a nuestros hogares y a nuestras vidas. Vamos a discutirlas para que estemos atentos y no permitamos que se abran esas vías para la intrusión demoníaca en nuestros hogares. La presión emocional sostenida y un periodo de debilidad emocional son factores que pueden abrir la puerta a los demonios. Un famoso ministro británico llamado Derek Prince habló sobre este tema hace muchos años y enumeró varias formas diferentes en las que los demonios pueden entrar, algunas de las cuales son influencias prenatales, momentos de miedo y muchas más. Pero quiero destacar una que me impactó: la presión emocional sostenida. Los momentos de presión emocional y los choques pueden convertirse en una puerta de acceso para los demonios. Derek usó como ejemplo a una mujer que espera casarse y justo antes del día de la boda se cancela el compromiso y ella tiene que lidiar con el espíritu de la decepción. La verdad es que en algún momento de nuestras vidas todos pasamos por profundas decepciones. Él resaltó el hecho de que si depositas tus esperanzas en algo, ya sea una relación o un negocio, y no funciona, eso abre una puerta a un espíritu inmundo, porque el diablo siempre intenta entrar en tu estado más débil. Observa cómo se acercó a Jesús en el desierto después de 40 días de ayuno. El diablo no lucha limpiamente. ¿Cómo cerramos esta puerta? La respuesta está en el Espíritu Santo. Por lo tanto, te animo hoy a decirte que necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Todos sabemos que el Espíritu Santo es el Consolador. Sin embargo, la palabra griega original que se utiliza es parakletos, donde para significa junto a ikleo, significa llamar.
En otras palabras, el Espíritu Santo es alguien llamado para estar junto a nosotros y ayudarnos. Sin embargo, tenemos una visión muy limitada del Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo como el consolador que viene cuando estamos realmente destrozados y afligidos. Nos envuelve en algo suave y cálido y nos da un gran abrazo. Esto no es cierto. El significado de la palabra consolador ha cambiado con el tiempo, y hoy en día, si dices te consolaré, lo que generalmente quieres decir es que te sacaré de apuros, te alejaré de situaciones o te ayudaré a evitar cualquier problema. Pero de hecho, la palabra consolador originalmente significaba exactamente lo contrario. Significaba colocar a alguien en medio de la batalla y darle la fuerza que necesita para enfrentarla. Proviene de la palabra latina fortis, de la cual obtenemos la palabra fortificada o fortificación. Significa poner a alguien en el centro de la batalla y equiparlo y formarlo con la fuerza que necesita para vencer. Te animo a que le pidas al Señor el Espíritu Santo, ya que es el Espíritu de poder. No importa lo que estés enfrentando hoy, el Espíritu Santo te proporcionará la fortaleza que necesitas para superarlo y triunfar. El Espíritu te dará la fortaleza no para huir de ello, no para evadirlo, sino para enfrentarlo. Jesús no envió al Espíritu de la verdad para que seamos derrotados por nuestros desafíos, derrotados por desafíos emocionales, derrotados por desafíos espirituales. El Espíritu de la verdad vino para darte el poder para enfrentar lo que estás experimentando en tu vida en este momento. En estos tiempos, debemos buscar un nivel más profundo de conexión con el Espíritu Santo. Esto inyectará un torrente de poder y frescura en lo más profundo de nuestro ser. El poder surge cuando el espíritu del hombre se conecta con el Espíritu de Dios. No tienes que enfrentar las batallas de la vida solo. Dios te ha provisto del Espíritu Santo, quien te dará la fuerza. Otra puerta son los hábitos pecaminosos deliberados. La práctica constante del pecado es otra vía que el enemigo utiliza. La Biblia dice que aquel que peca es del diablo, lo que significa que los espíritus demoníacos siempre estarán disponibles donde la práctica del pecado es constante. Adoptar un hábito pecaminoso puede abrir la puerta para que el enemigo entre. Judas Iscariote tomó una decisión equivocada al traicionar a Cristo y como resultado Satanás se aprovechó de él. Lucas 22:3. Cuando Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Una decisión equivocada es suficiente para abrir la puerta a la influencia demoníaca en un hogar. Otra vía es la rebelión contra los dos primeros mandamientos en tu vida o en la historia de tu familia. Éxodo 23:5. Los dos primeros mandamientos tienen que ver con la idolatría, y todas las formas de idolatría automáticamente abren la puerta. Si notas lo que el Señor dice, Él advierte que visitará la iniquidad y los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y esta advertencia no se destaca para los otros mandamientos, excepto los dos primeros. Esto nos dice que nuestras acciones como padres tienen un efecto directo en las generaciones futuras. Lo importante aquí es que esta relación funciona en ambos sentidos, lo que significa que si las acciones de nuestros padres, abuelos, bisabuelos o padres estuvieron involucradas en la idolatría, hay una puerta abierta en tu vida que debes cerrar. Esto resalta la importancia del Espíritu Santo y por qué necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque en algunos casos puede que no tengamos idea de lo que estuvieron involucrados nuestros padres o bisabuelos. Por lo tanto, ¿cómo puedes luchar y orar en contra de algo que desconoces, pero el Espíritu Santo lo conoce? El Espíritu Santo sabe en qué estuvieron involucradas las generaciones que te precedieron. Romanos 8:26 nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Aquí, nuestra debilidad radica en la falta de conocimiento sobre lo que hicieron las generaciones que nos precedieron. No sabemos por qué debemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Esta es la razón por la que es tan importante orar en el Espíritu. No tienes idea de la batalla que el Espíritu Santo está librando por nosotros cuando oramos en el Espíritu. No sabes qué puertas está cerrando en nuestras vidas cuando oramos en el Espíritu. En los círculos cristianos modernos se pone demasiado énfasis en las puertas que Dios abre, pero debemos agradecer aún más por las puertas que Él cierra. Hemos examinado 3 puertas: la presión emocional, la profunda tristeza, los hábitos pecaminosos y la violación de los 2 primeros mandamientos. Las 3 requieren la intervención del Espíritu Santo. Para lidiar con la presión emocional y la tristeza, necesitamos al Espíritu Santo. Para superar los hábitos pecaminosos, una vez más, es gracias al Espíritu Santo. La santidad no es simplemente una cuestión de imitar y tratar de seguir el ejemplo de Cristo. Es una cuestión de tener a Dios dentro de nosotros. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros día tras día, moldeándonos y refinándonos para que reflejemos la imagen de Jesús. No podemos llegar a ser santos por nuestra cuenta. Dios nos da su Espíritu para ayudarnos a obedecer su palabra y nos otorga el poder para vencer el pecado. Él es quien nos hace más semejantes a Jesús y, finalmente, derrotar la idolatría y los pecados de las generaciones pasadas. Romanos 8:2. Cuando oramos en el Espíritu Santo está cerrando puertas de las que no sabemos nada. ¿No es maravilloso que Dios nos lo haya dado como creyentes? Todos sabemos que tenemos un enemigo principal, el diablo, quien acecha y escucha, buscando una oportunidad para entrar en nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Podemos ver en este versículo que está merodeando, buscando una oportunidad para entrar en tu vida. En Job capítulo 1 encontramos que en cierto momento los hijos de Dios se presentaron delante del Señor y Satanás vino entre ellos. El versículo 7 nos cuenta una conversación interesante entre el Señor y Satanás. El Señor le pregunta a Satanás de dónde viene, y Satanás responde que ha estado yendo de un lado a otro por la tierra. El diablo le estaba diciendo a Dios que estaba recorriendo la tierra, observando. Como creyentes, solemos pensar que solo los ángeles del Señor nos están observando, pero debemos ser conscientes de que el diablo y su ejército también están observando, buscando una oportunidad para entrar en nuestras vidas y tratar de destruirlas. Por esta razón se nos da una advertencia explícita en Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. No le demos espacio en nuestros hogares ni en nuestras vidas. Ahora veamos las formas en que las personas, sin saberlo, pueden estar dándole espacio al diablo o invitándolo a sus vidas. Comencemos con la lengua. El poder de la lengua y las palabras que expresamos a menudo son dichas sin realmente pensar, ya sea por enojo, frustración, pura ignorancia o incluso como una broma. A veces, no solo lo decimos, sino que la verdad es que esas palabras tienen peso e influencia en nuestras vidas. Existe un poder en la lengua, y como creyentes debemos asegurarnos de controlar nuestra lengua y censurar lo que decimos sobre nosotros mismos y sobre otras personas. Cada vez que hablamos debemos preguntarnos, ¿qué estás diciendo? Porque hay poder en tu lengua y en las palabras que pronuncias. Muchos creyentes pintan imágenes y romantizan sus dolores, tristezas, enfermedades o desafíos para que parezca que son una parte integral de sus vidas. Escuchas a personas decir, mi dolor de cabeza ha comenzado. ¿Cuándo se volvió tuyo? O escuchas a personas decir, es normal para mí sufrir dolor periódicamente.
Es posible que no lo sepamos, pero estamos utilizando nuestras palabras para confesar y normalizar esas enfermedades. El diablo lo ve y se aprovecha de ello. ¿Por qué un dolor de cabeza tiene que ser mi dolor de cabeza está de vuelta? Al decir eso, estás tomando posesión de ello. Otra cosa que la gente dice es, estoy enfermo hasta la muerte. Hijo de Dios, no digas eso. No tienes idea de lo poderosa que es la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y al decir cosas como esas, estás invitando al dolor y la enfermedad con tus palabras. Vigila lo que dices. El diablo es poderoso, pero no tiene tanto poder como le atribuimos. El diablo conoce las leyes espirituales mejor que la mayoría de los creyentes. Por lo tanto, es astuto y sabe cómo jugar sus cartas. Oseas 4.6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nos destruimos por no conocer los principios espirituales, y esta Biblia está llena de ellos, todos los principios espirituales que necesitas para atravesar con éxito esta vida. Si no le damos espacio y una apertura para penetrar en nuestras vidas, el diablo no puede entrar. El diablo no puede simplemente entrar en nuestras vidas a menos que le demos permiso de alguna manera. Una de las formas en que le damos permiso es a través de la lengua, a través de confesiones y expresiones negativas. Existe un poder en la lengua. Aunque es una parte muy pequeña del cuerpo, es una herramienta muy poderosa. Tiene el poder de destruir o crear. Las palabras que pronunciamos pueden dar forma a las realidades que vemos manifestarse en nuestras vidas. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las cosas que siempre profesamos y confesamos tienen una forma de abrirse paso en nuestras vidas o de ocurrir finalmente en nuestras vidas. El diablo y sus agentes tienen una manera astuta de usar nuestras propias palabras como una puerta de acceso para entrar en nuestras vidas. Ten cuidado con lo que dices, incluso con lo que dices sobre los miembros de tu familia. Existe un poder en la lengua, por eso debemos tener cuidado en cómo la usamos. Cuando nos encontramos en momentos de debilidad y sentimos la tentación de decir cosas negativas sobre nosotros mismos, deberíamos confesar las bendiciones de Dios y aferrarnos a sus promesas. Deja de decir que no eres lo suficientemente bueno. Deja de decir que no llegarás a nada. Deja de confesar cosas negativas sobre ti mismo. Deberíamos elegir creer solo el informe de Dios en nuestras vidas. Nuestro adversario siempre está al acecho, esperando cada confesión impía o negativa que le permita entrar en nuestras vidas. Toma control de tu lengua y sé consciente de lo que dices. Otra forma en la que lo invitamos es cuando traemos objetos malditos a nuestro hogar. Si deseamos que la presencia de Dios more y tabernacle con nosotros, debemos crear un ambiente propicio, un entorno donde el Espíritu Santo pueda habitar. Por eso la Biblia nos dice con claridad, sed santos, porque yo soy santo. Aunque algunas personas puedan decir, esto puede sonar a algo del Antiguo Testamento y no reflejar la realidad que esta generación de creyentes debería profesar. Es cierto, ¿qué estás trayendo a tu hogar? Muchos creyentes han llevado imágenes, ídolos, puertas y objetos prohibidos a sus hogares, todo en nombre de la decoración interior. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Es más importante la decoración interior para ti que la santidad de tu hogar? ¿Es más importante que tener al Espíritu Santo morando en tu hogar? Necesitas revisar lo que hay en tu hogar. Deuteronomio 7:25-26 establece, quemarás con fuego las imágenes talladas de sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que la recubre, ni lo tomarás para ti. No sea que te enredes en ello, porque es abominación para el Señor.
tú Dios, no introducirás en tu casa nada abominable, no sea que tú mismo quedes bajo anátema. Igual que esos objetos, lo tendrás por cosa detestable y abominable, porque es cosa anátema. Escucha esta frase: no introducirás en tu casa nada abominable, no sea que tú mismo quedes bajo anátema. A veces compramos objetos solo por su representación estética, sin tomarnos el tiempo para pensar profundamente, reflexionar o orar para conocer sus orígenes o la inspiración detrás de ellos. Objetos como estos abren la puerta a ataques viciosos y esclavitudes. Incluso puede ser una pequeña pieza de joyería o una obra de arte que cuelga libremente en tu pared. Hoy solo te estoy animando, hermanos y hermanas, a tener cuidado con lo que traes a tu hogar. Debemos orar por la sabiduría de Dios para saber qué objetos podemos conservar o destruir por completo en nuestros hogares. Hay innumerables historias en las que las personas han traído objetos a sus hogares y han abierto puertas que desearían no haber abierto. Escuchan pasos, ven extrañas luces, oyen golpes extraños. Sé vigilante acerca de lo que entra en tu hogar. Ahora veamos la última puerta de la que hablaremos hoy: la terquedad. Un buen ejemplo de personas que eran constantemente tercas fueron los escribas, a los que Esteban se refirió como de dura cerviz. Siempre resistían al Espíritu Santo, de cerviz dura y de oídos incircuncisos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, igual que hicieron sus padres. Hechos 7:51. Conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que dice y lo que nos insta a hacer, pero a menudo somos tercos en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, y deseamos vivir nuestra vida a nuestra manera, no a la manera de Dios. Amigo, si no estás viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, estás viviendo una vida expuesta. La palabra de Dios está ahí para nuestro propio beneficio. Además, si no te sometes al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios, estás viviendo una vida expuesta. Nosotros, como creyentes, debemos someternos al Espíritu Santo. Acabo de hablar sobre 3 de las puertas que pueden potencialmente permitir que el enemigo entre en tu vida. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27, se nos dice que no debemos dar lugar al enemigo. Y escuchemos esto. En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. El diablo siempre está al acecho, merodeando como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquellos que son ignorantes de sus artimañas y estrategias son vulnerables. Pablo insistía en que no deberíamos ignorar las artimañas que el diablo usa. El conocimiento de las estrategias de Satanás nos brinda una ventaja segura. No cometamos el error de perecer por no conocer sus estrategias. Analizaremos 4 de ellas durante este sermón. Estas no son exhaustivas, pero puedes estar seguro de que algunas de estas estrategias, en combinación con la ignorancia, nos están debilitando. A medida que exploramos estas estrategias, también veremos formas de fortalecernos contra ellas. En primer lugar, está el pecado, que es una estrategia muy evidente del enemigo. El diccionario bíblico Holman define el pecado como acciones mediante las cuales los seres humanos se rebelan contra Dios y desatienden su propósito para sus vidas, entregándose al poder del mal en lugar de a Dios. El movimiento inicial de Satanás fue llevar a Adán y Eva a rebelarse contra lo que Dios había dicho. Dios fue muy claro y dio instrucciones sencillas. El diablo los hizo dudar de las instrucciones de Dios, retorciendo las palabras de Dios. Satanás no siempre viene a nosotros y desacredita directamente lo que Dios dice. Utilizará la duda para hacernos preguntar si eso es realmente lo que Dios quiso decir. Esto puede arraigarse en nuestra mente. Su verdadera intención es fomentar la rebelión en nuestros corazones.
Una vez que empezamos a dudar de las claras instrucciones de Dios, es muy fácil ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Hay una imagen clara detrás del significado de la palabra hebrea chata y la palabra griega hamartía. Imagina a un arquero parado frente a su objetivo con un arco y una flecha en mano. Está apuntando y sus oponentes no solo están mirando, sino que están haciendo todo lo posible para que falle el blanco. Bueno, nosotros somos el arquero y Satanás es el oponente. El objetivo representa las instrucciones de Dios. La intención del diablo es siempre hacer que fallemos en el blanco. Esa es la idea detrás de las palabras utilizadas en la Biblia. También intentará derrotarnos haciéndonos rendir ante Él en lugar de a Dios. El diablo quiere que siempre le obedezcamos y que lo pongamos en el lugar de Dios. Incluso tentó a Jesús para que lo adorara. Cuando somos tentados de esta manera a pecar, debemos hacer lo que hizo Cristo. Primero, resistir al diablo. La rendición no es una opción. También debemos usar la palabra de Dios y declarar: está escrito. Toma tu espada, como se menciona en Lucas 10, y mírale a los ojos. Dile: se me ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada me hará daño. Mantén tu posición cuando intente utilizar una de sus principales tácticas, que es el miedo. Dile: pues Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mantén tu posición cuando él piense que estás derrotado. Dile: no estoy derrotado, Satanás. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mantén tu posición cuando te diga que eres un perdedor. Dile: soy la cabeza y no la cola. Cuando el enemigo venga atrás de ti, dile: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mantén tu posición cuando te susurre al oído que no puedes hacerlo. Arroja Filipenses 4:13 en su cara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mantén tu posición cuando venga con el espíritu de condenación y cuestione tu salvación, diciéndote que no estás salvo porque hiciste esto o aquello. Dile: he confesado con mi boca y creí en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y estoy salvo. Reconoce que estás en una batalla. 1 Tesalonicenses 5:22 nos exhorta a evitar toda apariencia de mal. El pecado siempre será un reproche para nosotros y la justicia siempre nos promoverá. La segunda estrategia es el miedo. 1 Pedro 5:8 describe a Satanás como un acechador. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La razón principal por la que los leones rugen es para infundir miedo en el corazón de sus presas. Si permitimos que su rugido nos intimide, seremos derrotados. En muchas ocasiones, Dios tuvo que tranquilizar a su pueblo para que no tuviera miedo. El miedo es paralizante y nunca deberíamos convertirnos en esclavos del miedo. Somos libres en Jesucristo y como tales sabemos que el miedo no es lo que nos corresponde. El enemigo intenta hacernos temer por nuestras vidas, temer el fracaso, temer lo invisible, temer el futuro y temer el pasado. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Esto significa que el miedo no proviene de Dios. Dios no quiere que temamos a nada ni a nadie excepto a Él. Pero nosotros tememos a Dios, no con horror y temor, sino con reverencia y asombro. Romanos 8:15 es claro: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Somos hijos de Dios y clamamos a Él con reverencial asombro. La tercera estrategia del diablo son las mentiras. El diablo es identificado claramente como un mentiroso en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo está lleno de mentiras y carece de verdad. Este puede ser uno de los artilugios más obvios del diablo contra los hijos de Dios. Una de las formas en que Satanás intenta mantenernos derrotados es diciéndonos que estamos condenados, injustos, indignos y ajenos a Dios. Si alguna vez creemos estas cosas, sin duda estaremos perdidos. Pero gracias a Dios, no somos nada de eso a sus ojos. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Así es como Dios nos ve. Nunca permitas que susurros del enemigo entren en nuestras mentes cuando van en contra de la verdad de Dios. Otra forma en que el enemigo nos miente es al proferir cosas que se oponen a Dios. Gracias al Padre, hemos recibido al Espíritu Santo, y Él es el Espíritu de la verdad. Podemos confiar en el Espíritu Santo para revelarnos la verdad de las Escrituras de Dios, y nunca debemos apagarlo. También tenemos la Biblia como nuestra guía para combatir las mentiras del diablo. Si va en contra de la Biblia, podemos estar seguros de que proviene del diablo. La Biblia es la verdad de Dios revelada. Dios no nos dejó sin respuesta frente al diablo y sus mentiras. Mantente firme y reprende al diablo y sus mentiras. Di conmigo: Satanás, te reprendo a ti y a tus mentiras en el nombre de Jesús. Vamos, dilo conmigo: Satanás, te reprendo a ti y a tus mentiras en el nombre de Jesús. El último estratagema que veremos es el orgullo. El orgullo es una cosa terrible de permitir en nuestros corazones. La Escritura es muy clara en: el rechazo de Dios hacia los orgullosos es una estrategia segura para infligir derrota en nuestras almas. Si Dios se opone a nosotros, estamos derrotados. ¿Qué considera la Biblia como orgullo? El orgullo se ve como una elevación indebida. Nunca debemos permitir que la arrogancia se arraigue en nuestros corazones, lo cual se manifiesta en nuestros pensamientos sobre nosotros mismos. La Biblia dice que no debemos pensar de nosotros mismos más de lo que deberíamos, pero el orgullo también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Una persona orgullosa será cínica ante las necesidades de los demás. No permitas que el orgullo llene tu corazón. Permíteme redirigir eso a mí mismo y ora para que nunca permita que el orgullo llene mi corazón. El orgullo precede a la destrucción y a la caída. El orgullo nos lleva a la derrota. Dios quiere acercarse a nosotros y mostrarnos favor. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Santiago 4:6. Pedro repite este versículo y dice que nuestras actitudes hacia los demás deben basarse en la humildad. Cuando nos humillamos ante Dios, estamos asestando un golpe crucial a los planes del enemigo. No podemos ser derrotados cuando nos mantenemos humildes delante de Dios. Ahora que conocemos las estrategias del diablo, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contrarrestar sus movimientos. Es crucial que, sin importar con qué nos ataque el enemigo, hagamos una cosa: resistirlo. Si intenta hacernos perder el objetivo, debemos resistirlo. Si intenta infundirnos miedo, debemos resistirlo. Si nos miente, debemos resistirlo. Si intenta llenar nuestros corazones de orgullo, debemos resistirlo. En el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo describe la armadura que nosotros, como creyentes, debemos llevar en la batalla contra Satanás. Explica cada pieza de esa armadura. Es la armadura de Dios, pero en ningún momento dice que Dios pondrá la armadura en ti o que Dios luchará contra el diablo por ti. El sujeto implícito de estos versículos eres tú.
Él dice que seas fuerte en el Señor, que te pongas toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, que tomes toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firme. Dios te ha dado el poder y la autoridad para resistir a Satanás en sus obras destructivas. Él ha proporcionado la armadura, pero es tu responsabilidad como creyente ponértela y resistir al diablo. Santiago 4:7 dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La armadura y las armas están a tu disposición. Dios está contigo respaldando su palabra, pero todo es inútil a menos que asumas tu posición de autoridad y la responsabilidad de utilizar lo que Él ha provisto. Tienes el poder y la autoridad para tomar la palabra de Dios, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo, y echar a Satanás de tus asuntos. No ores y le pidas a Dios que luche contra Satanás por ti. Tú eres la persona en autoridad. Asume tu responsabilidad y háblale directamente a Satanás y mantén firme tu posición. Él huirá. No me importa cómo sea tu vida en este momento, no me importa cuán grave sea tu problema o cuánto tiempo hayas tenido tu problema. Tienes el poder y la autoridad para tomar el mando de la situación. Cuando el enemigo te susurra en tu hora más oscura que nunca superarás esto, debes decirle que mantenga su posición y decirle: sí, lo superaré, porque en Cristo ya he obtenido la victoria.